Era una madrugada especialmente calurosa en Asunción. Mavis Ortellano ya estaba sentada a su mesa en el amplio despacho de la empresa internacional Cañete Global. Su pelo oscuro, pulcramente peinado, brillaba tenuemente a la luz del sol que entraba por las enormes ventanas panorámicas de la 30ª planta. En la mesa había una taza de café sin tocar. Hoy no se atrevía a desayunar. Algo había cambiado sutilmente en las últimas semanas en su casa, en su vida con Severino. Mavis miró su reflejo en la pantalla apagada del ordenador. Los cansados ojos marrones delataban una noche en vela. Severino se había vuelto a quedar hasta tarde en el trabajo, y cuando llegó olía a perfume caro. Ella no dijo nada, como de costumbre. Se hizo la dormida. Una llamada la sacó de su ensueño. Pascuala González, su secretaria, le informó de que el señor Cañete la esperaba en su despacho en 15 minutos. Mavis se ajustó el traje azul oscuro y se dirigió al ascensor. Fabricio Cañete, un hombre corpulento de pelo canoso y mirada atenta, la recibió de pie. Su despacho ocupaba la mitad de la última planta del edificio y las ventanas panorámicas daban a toda la ciudad. «Siéntate, Mavis», le indicó en una silla de cuero junto al enorme escritorio de caoba. «Tengo una conversación muy seria para ti». Mavis se sentó en la silla, manteniendo una postura perfecta. En sus 13 años en la empresa, había aprendido a ocultar su entusiasmo. «Nuestros socios chinos nos proponen un proyecto conjunto. Se trata de la construcción de un parque tecnológico en las afueras de Asunción. La inversión supera los $100 millones. Cañete se reclinó en su silla. «Quiero que dirijas este proyecto». A Mavis se le aceleró el pulso. Era la oportunidad que había estado esperando todos estos años. «Por supuesto, señor Cañete. Puedo encargarme. Tiene 2 semanas para formar un equipo. Dentro de un mes llega una delegación de China. Mi secretaria enviará todos los documentos». De vuelta en su despacho, Mavis se puso inmediatamente manos a la obra. Llamó a Claudio Duarte, un financiero experimentado que había trabajado con ella en proyectos anteriores. «Claudio, necesito a tus mejores hombres. El proyecto es enorme, el tiempo apremia». Pasaron las horas siguientes revisando los expedientes del personal. Por la tarde, el núcleo principal del equipo ya estaba formado. Mavis se sentía entusiasmada. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus problemas domésticos. A las 7 de la tarde recogió sus cosas y bajó al aparcamiento subterráneo. Su casa y la de Severino estaban en un barrio elegante de la ciudad, a 20 minutos en coche de la oficina. Condujo despacio, disfrutando del frescor del aire acondicionado y tratando de ordenar sus pensamientos antes de reunirse con su marido. Severino ya estaba en casa. Estaba sentado en el salón, mirando la pantalla de su portátil. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Tengo una gran noticia». Mavis tomó asiento a su lado en el sofá. «Me han puesto al frente de un nuevo proyecto con inversores chinos». Severino cerró lentamente su portátil. «Enhorabuena», sonó su voz distante. «Así que ahora volverás a casa incluso más tarde». «Es un proyecto importante, Severino. Para los dos. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado esta oportunidad?» Se levantó del sofá. «He pedido la cena. Está en la cocina». Mavis se quedó sentada sola en el salón. En el pasado siempre habían discutido proyectos de trabajo juntos, habían hecho planes para el futuro. ¿Cuándo había cambiado eso? No podía decirlo con exactitud. En algún momento se había levantado un muro de silencio entre ellas. También cenaron en silencio. Severino terminó rápidamente y se dirigió a su despacho, refiriéndose a un trabajo urgente. Mavis permaneció sentada a la mesa largo rato, mirando la ensalada inacabada. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre el proyecto, sobre el equipo que había que reunir, sobre las próximas negociaciones. Pero en algún lugar de su mente latía una ansiedad. Algo le estaba pasando a su matrimonio, algo irreparable. Antes de acostarse, entró en el despacho de su marido.
Severino estaba al teléfono, hablando rápido y en voz baja. Al verla, puso fin a la conversación de inmediato. ¿Querías algo? Solo darte las buenas noches. Mavis intentó sonreír. No te quedes hasta muy tarde. Él asintió, mirando de nuevo el monitor del ordenador. Mavis cerró la puerta en silencio y se fue al dormitorio. Hizo la cama, se duchó y se untó la cara con crema de noche. Rituales nocturnos familiares que solían ser relajantes. Pero esta noche, no. Severino llegó al dormitorio 2 horas más tarde. Mavis fingió estar dormida. Lo oyó pasearse por la habitación, el crujido de la ropa y de la cama a su lado. Luego se apagaron las luces y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Mavis se quedó sin dormir, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. Mañana comenzaría una nueva etapa en su carrera. Debía concentrarse en su trabajo y no dejar que los problemas domésticos se interpusieran en su camino. Pero el gusano de la duda ya se había instalado firmemente en su alma. ¿Qué esconde Severino? ¿Por qué ha cambiado tanto? Y lo más importante, ¿todavía hay alguna posibilidad de arreglar las cosas? La mañana comenzó con una reunión en la sala de conferencias. Mavis dispuso los documentos delante de ella, escrutando los rostros de los empleados reunidos. Había elegido personalmente a cada uno de ellos para formar parte de su equipo. Claudio Duarte estaba sentado a su derecha, tomando notas en su cuaderno. Su experiencia en asuntos financieros era inestimable para un proyecto de esta magnitud. Señores, tenemos ante nosotros una tarea difícil. Mavis encendió el proyector. Debemos preparar cuanto antes un paquete completo de documentación para los socios chinos. Cada uno de ustedes tendrá su propia sección del trabajo. Pasó las 2 horas siguientes explicando detalladamente la estructura del proyecto, respondiendo preguntas, asignando tareas. Su capacidad natural para organizar y planificar quedó patente en cada detalle de la presentación. Tras la reunión, Mavis volvió a su despacho. Ya tenía sobre la mesa una carpeta con documentos de la secretaria. Pascuala, como siempre, había prestado una atención excepcional a los detalles. Todos los papeles estaban perfectamente ordenados y marcados con pestañas de colores. Llamaron a la puerta. Era Estela Montiel, su amiga de toda la vida que trabajaba en el departamento de marketing. Pareces agotada. Estela se sentó en la silla frente al escritorio. ¿Por qué no comemos juntas? Al principio Mavis quiso negarse. Tenía demasiado trabajo, pero luego se dio cuenta de que realmente necesitaba hablar. Eligieron un pequeño restaurante a 2 manzanas de la oficina. El lugar era tranquilo, con acogedoras cabinas donde podían hablar en voz baja. Severino está completamente distante. Mavis revolvió la ensalada en su plato sin tocar su comida. Ayer le hablé del nuevo proyecto y ni siquiera mostró interés. Antes podíamos discutir de trabajo durante horas. Estela escuchaba atentamente sin interrumpir. Eran amigas desde hacía más de una década, y recordaba bien lo felices que habían sido Mavis y Severino en los primeros años de su matrimonio. Siempre llega tarde al trabajo, continuó Mavis. Vuelve tarde, cierra enseguida en su despacho, y últimamente he notado que huele a perfume de mujer. ¿Has intentado hablar con él? Cada vez que intento iniciar una conversación seria, encuentra una excusa para marcharse. Dice que está cansado, que tiene trabajo urgente, que ahora no es el momento. Estela cubrió la mano de su amiga con la palma. Quizás sean dificultades pasajeras. Todo el mundo tiene periodos difíciles. Mavis negó con la cabeza. Algo me dice que es más grave que eso. Es como si viviera otra vida. Lo noto en las pequeñas cosas. Ha dejado de hablar de su día, no pregunta por mis asuntos, ni siquiera me mira a los ojos en la cena. Después de comer volvieron a la oficina. El trabajo en el proyecto se estaba acelerando. Mavis tuvo algunas reuniones más con el equipo, comprobó los primeros cálculos, preparó un calendario preliminar de construcción. Por la noche se quedó hasta tarde, comprobando las cifras de los informes financieros. La oficina se fue vaciando poco a poco, las conversaciones se calmaron,
Las luces de las oficinas vecinas se apagaron. Solo su ventana seguía brillando en el cielo cada vez más oscuro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Severino. Hoy no me esperes levantada. Reunión importante con clientes. Mavis colgó la pantalla del teléfono. Antes siempre avisaba con antelación de las reuniones nocturnas. Le decía con quién se iba a reunir y la llamaba después. Ahora solo eran mensajes cortos. Llegó a casa sobre las 10. La casa estaba oscura y silenciosa. En la mesa de la cocina estaba la cena sin tocar que había preparado por la mañana. Mavis calentó mecánicamente una porción en el microondas y se sentó a la mesa. A su alrededor reinaba el silencio opresivo de la enorme casa vacía. Al subir al dormitorio, se dio cuenta de que la puerta del vestidor estaba entreabierta. Era evidente que alguien había estado rebuscando dentro. Habían movido algunas cosas. Las cajas de los estantes superiores estaban en otro orden. Mavis pasó lentamente la mano por los estantes de la ropa de Severino. Todos sus mejores trajes estaban en su sitio, pero faltaba la bolsa de deporte que solía llevar al gimnasio. Comprobó el joyero. Todo en su sitio. Luego sacó el cajón de la mesilla de noche donde guardaba sus papeles. La carpeta con los extractos bancarios no estaba como la había dejado. Mavis hojeó las páginas rápidamente. En el último mes había habido varias retiradas de efectivo importantes que ella desconocía. A la 1 de la madrugada, oyó llegar el coche de Severino. Pasos rápidos en las escaleras, el sonido del agua corriendo en el baño. Ni siquiera había entrado a ver si estaba dormida. Mavis se quedó a oscuras, sintiendo un frío vacío que crecía en su interior. Fuera lo que fuese lo que le ocurría a su marido, estaba destruyendo su matrimonio desde dentro, lenta e inevitablemente. A primera hora de la mañana bajó a la cocina. Encendió la cafetera, sacó del frigorífico huevos y hierbas para hacer una tortilla. Cuando apareció Severino, ya vestido, le puso un plato delante. «No desayunaré, llego tarde a una reunión», cogió su maletín. «No lo esperes esta noche, seguro que vuelvo a llegar tarde». La puerta principal se cerró de golpe, dejando a Mavis sola en la cocina. Miró la tortilla sin tocar, que aún desprendía el aroma de las hierbas frescas. Luego se enderezó con decisión, sirvió el café frío y empezó a prepararse para ir a trabajar. Tenía un proyecto importante, un equipo que contaba con ella. No podía permitirse el lujo de derrumbarse por cuestiones familiares. Pascuala la esperaba en la oficina con los primeros resultados del equipo. Las cifras eran prometedoras. El proyecto empezaba a tomar forma. Pero incluso cuando se sumergía en el trabajo, Mavis no podía librarse de la pesada sensación de problemas inminentes. Habían pasado 2 semanas desde el inicio del proyecto. Mavis estaba sentada en la sala de reuniones con los socios chinos que habían venido en avión para las consultas preliminares. Claudio Duarte presentaba con confianza el modelo financiero, gesticulando sobre los gráficos extendidos sobre la mesa. Observó atentamente las reacciones de los invitados, cada asentimiento, cada mirada interesada. La primera fase del Tecnoparque estará lista en 18 meses. Ya hemos recibido todos los permisos necesarios del ayuntamiento. Mavis añadió algunos comentarios sobre el sistema de incentivos fiscales para los residentes del parque tecnológico. Habló deliberadamente despacio, dando al intérprete la oportunidad de transmitir con precisión todos los matices. Los socios chinos tomaban notas en sus portapapeles. Después de 3 horas de reunión se sentía agotada pero satisfecha. Se habían alcanzado los acuerdos preliminares. Pascuala llevó café recién hecho y pasteles a la sala de reuniones. Mavis observó a los invitados degustar los dulces locales con evidente placer. Era un detalle pequeño pero importante para fomentar la confianza. Por la noche, decidió cenar en la ciudad, ya que no quería cocinar en casa. Eligió un pequeño restaurante argentino en el centro de la ciudad, que Severino y ella habían frecuentado en los primeros años de su matrimonio. El maitre la acompañó a una mesa junto a la ventana.
pidió una copa de vino tinto y estaba estudiando la carta cuando su mirada se posó en la habitación contigua. Se le encogió el corazón. En la mesa de al lado estaba Severino. No estaba solo. Frente a él se sentaba una joven con un ajustado vestido rojo. Su larga melena oscura enmarcaba bellamente su rostro cincelado. Hablaba animadamente, tocando el brazo de Severino, y él la miraba con una expresión que Mavis no había visto en meses. El camarero se acercó a tomarle nota, pero Mavis se limitó a sacudir la cabeza y levantarse rápidamente de la mesa. No podía quedarse aquí. Pagó el vino que no había tocado y salió, tratando de mantenerse en la sombra para que no la vieran desde las ventanas del restaurante. En el coche, permaneció inmóvil durante largo rato, apretando el volante. Ahora todas las rarezas en el comportamiento de su marido tenían un sentido espeluznante. Regresos tardíos, viajes de negocios, reuniones de trabajo, todo era una tapadera. Mavis sacó el teléfono y abrió la lista de llamadas recientes de Severino. El número del agente inmobiliario de la familia. ¿Por qué necesitaba un agente inmobiliario? Llegó a casa pasada la medianoche, después de conducir varias horas por la ciudad. Severino aún no había llegado. Subió a su despacho y encendió el ordenador. La contraseña no había cambiado, la fecha de su boda. El correo estaba lleno de cartas marcadas como T6 y BAE. Mavis abrió la primera. Se hablaba de algún trato, se mencionaba una suma importante. La segunda era correspondencia con el banco. En la tercera encontró lo que buscaba, una carta de un agente inmobiliario con una tasación de la casa. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. Mavis apagó rápidamente el ordenador y bajó al dormitorio. Severino entró unos minutos después, oliendo a vino y a perfume caro. El mismo perfume que ella había notado en sus camisas varias veces antes. ¿Sigues levantada? Se detuvo en la puerta. Lo siento, me he entretenido con una reunión con un cliente. Te vi en el restaurante, dijo Mavis con total tranquilidad. ¿Quién es ella? Severino se quedó helado. Algo parecido al miedo apareció en su rostro, pero se recompuso rápidamente. Es una reunión de negocios, nada más. Una joven empresaria, un proyecto interesante. Ese vestido no se lleva a una reunión de negocios, se levantó Mavis de la cama. Y no miras así a los socios de negocios. No estoy ciega, Severino. Estás exagerando. He tenido un día duro. Hablemos mañana. Se dirigió al baño, pero Mavis le bloqueó el paso. ¿Por qué habías quedado con el agente inmobiliario? ¿Qué te traes entre manos? ¿Cómo me estás siguiendo? Una nota de enfado apareció en su voz. ¿Estás leyendo mi correo? Responde a la pregunta. Eso no es asunto tuyo. Tengo derecho a reunirme con cualquiera y discutir lo que sea. Esta es nuestra casa común, Severino. Tengo derecho a saber si vas a venderla. La apartó de un empujón y se encerró en el cuarto de baño. Mavis oyó el ruido del agua corriendo, luego el sonido de una botella volcada, una regañina ahogada. Cuando Severino salió, ella seguía de pie junto a la puerta del dormitorio. «Estoy enamorado de otra mujer», dijo, mirando a algún lugar más allá de ella. «Va en serio». Mavis guardó silencio. Todo en su interior palideció. Se llama Angélica. Es joven, llena de energía. Ella me hace sentir vivo. Fuera, dijo Mavis en voz baja. Inmediatamente. Esta es mi casa tanto como la tuya. No me voy a ninguna parte. Se tumbó en la cama y desafiante dio la espalda a la pared. Mavis bajó al salón. Se sentó a oscuras en el sofá y cerró los ojos. Mañana tenía una reunión importante con los contratistas. Debía estar concentrada, atenta, profesional. Nadie en el trabajo debía darse cuenta de que su vida personal se estaba desmoronando. Era la primera en salir de la oficina por la mañana. Pascuala, al ver su cara, le trajo en silencio un café expreso doble y una pastilla analgésica. Mavis se sumergió en el trabajo, llamadas, reuniones, presentaciones.
Solo a la hora de comer, cuando se encerró en su despacho, se permitió unos momentos de debilidad. Sonó el teléfono. Estela. He traído la comida. Abre la puerta. Su amiga dejó los recipientes de comida sobre la mesa y se sentó frente a ella. Cuéntame. Mavis relató lentamente los acontecimientos de ayer. Estela escuchó sin interrumpir. Escoria, pronunció finalmente. Lo siento, pero es una auténtica escoria. ¿Qué vas a hacer? Trabajar, llevar este proyecto hasta el final. Ya me ocuparé del resto más tarde. Estela negó con la cabeza, pero no discutió. Sabía que en tiempos difíciles, Mavis siempre se salvaba con trabajo. Durante los días siguientes, Mavis prácticamente vivió en la oficina. Llegaba antes que los demás y se marchaba pasada la medianoche. Pascuala le llevaba en silencio café recién hecho y bocadillos, dándose cuenta de que su jefa no quería hablar. Mavis solo venía a casa para ducharse y cambiarse de ropa. Apenas veía a Severino. Él también evitaba las reuniones y se iba a trabajar hasta que ella volvía. El proyecto exigía una concentración total. Hubo dificultades con el registro del terreno para el tecnoparque. Resultó que parte del territorio tenía un gravamen. Claudio Duarte pasó 3 días en los archivos averiguando los detalles de antiguos contratos de arrendamiento. Tenemos que buscar urgentemente una parcela alternativa. Puso una gruesa carpeta de documentos delante de Mavis. Los chinos no esperarán a que desenredemos este nudo legal. Mavis se frotó las sienes. La falta de sueño y el estrés le partían la cabeza. Contacta con la agencia inmobiliaria, que busquen opciones en el mismo barrio y que comprueben cada centímetro de terreno antes de ofrecer nada a los inversores. Por la tarde, había mirado docenas de opciones, marcando las 3 parcelas más prometedoras. Se sentó a escribir un informe para el señor Cañete, pero las letras se desdibujaron ante sus ojos. El teléfono zumbó sobre el escritorio. Un mensaje de Severino. Tenemos que hablar. Estaré en casa a las 8. Mavis miró el reloj. Las 7:30. Podía quedarse en la oficina, citando trabajo. Pero tarde o temprano esta conversación iba a tener lugar. Recogió sus papeles, se despidió de Pascuala y bajó al aparcamiento. Severino ya estaba en casa. Estaba sentado a la mesa de la cocina con una botella de whisky y un vaso medio vacío delante. «He vendido la casa», dijo sin mirar a su mujer. «El trato se ha cerrado hoy». Mavis se hundió lentamente en una silla. «¿Sin mi consentimiento? Eso es ilegal. El poder notarial que firmaste el año pasado, ¿recuerdas? Para contratar un seguro, todavía es válido». Ella lo recordó. Severino había dicho entonces que era para alguna formalidad con el papeleo. Ella había firmado sin leerlo. Confiaba implícitamente en su marido. «¿Tú?» se ahogó de rabia. «¿Llevas mucho tiempo planeando esto? ¿Has estado preparando el terreno todo este tiempo?» Severino se sirvió otro whisky. «Conocí a Angélica hace 6 meses. Trabaja en nuestro departamento de marketing, recién trasladada de la sucursal de Buenos Aires. Empezamos a charlar y me di cuenta de que había terminado contigo. ¿Por qué no pedir el divorcio? ¿Por qué tanto lío con la casa? Porque en un divorcio te quedarías con la mitad. Y yo necesito el dinero, todo el dinero. Angélica es joven, tiene grandes planes. Queremos montar nuestro propio negocio». Mavis miró al hombre de enfrente y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Severino con el que habían empezado su vida juntos? El que la había apoyado, creído en ella, hecho planes con ella para el futuro. «¿Cuántos años tienes?», preguntó en voz baja. «40. ¿Y ella? ¿25? ¿Crees que te quiere? ¿O quiere tu dinero, mi dinero?» «No te atrevas», golpeó su vaso contra la mesa. «No te atrevas a insultarla. Angélica me entiende como nadie. Con ella me siento vivo, real. Y contigo, me asfixio. Tu trabajo interminable, tu ambición, tu afán por ser el mejor en todo.
Mi trabajo siempre nos ha proporcionado una vida decente. Mientras tú ibas de un departamento a otro, incapaz de decidirte por una especialidad, yo construía una carrera, comprando esta casa, comprando coches, pagando nuestros viajes. Exacto. Se levantó de un salto tirando una silla. Siempre dejaste claro que yo era un perdedor, que no soy nada sin ti. Pero todo eso va a cambiar ahora. He cogido el dinero de la venta de la casa, todo el dinero. En una semana, Angélica y yo volaremos a Miami. Vamos a vivir como yo quiero vivir, no según tus reglas. Mavis también se levantó. La rabia le daba fuerzas. Te voy a demandar. No tenías derecho a vender la casa sin mi conocimiento. Es un fraude. Demanda, sonrió. Solo te advierto que tu reputación de ejecutiva impecable se resentirá. Escándalo, demandas, trapos sucios en público. ¿Qué dirá el señor Cañete? ¿Qué dirán los socios chinos? ¿Me estás chantajeando? Te estoy dando a elegir. Puedes iniciar una batalla legal, quedar mal ante tus colegas y socios, o puedes aceptar la situación y seguir adelante. Tienes un buen sueldo. Cómprate un piso y empieza una nueva vida. Mavis se acercó a él. Eres un cobarde patético. Te escondes detrás de un poder, detrás de mi reputación. No puedes decir, me voy por otro, dividamos la propiedad como gente civilizada. Gente civilizada, sonrió despectivamente. Siempre te han gustado las palabras bonitas, y estoy cansada de fingir, cansado de ser el número 2 en tu vida, donde tu carrera es lo primero. Fuera, señaló a la puerta. Inmediatamente. Y puedes decírselo a tu Angélica. Encontraré la forma de recuperar la mía. Cogió la botella y salió, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Mavis se apoyó en la mesa, sintiendo que le temblaban las rodillas. Luego subió lentamente las escaleras y empezó a empaquetar. Papeles, joyas, libros favoritos, todo lo que pudiera llevarse. El resto tendría que dejarlo atrás. Estela llegó media hora después de la llamada. En silencio, ayudó a empaquetar lo esencial, llamó a un taxi y llevó a su amiga a su piso. «Quédate el tiempo que necesites», le dijo a Mavis en el sofá del salón. «Y nos ocuparemos de esa escoria. Tengo un buen abogado que conozco». «No», Mavis negó con la cabeza. «Severino tiene razón en una cosa. No puedo permitirme un escándalo. No ahora, cuando el proyecto está en una fase crítica. Encontraré otra forma de vengarme». Sacó su portátil y se sumergió en su trabajo. Era urgente resolver el problema del terreno, preparar nuevos cálculos para los inversores, comprobar las estimaciones. El drama personal podía esperar. Ahora lo principal era no defraudar al equipo, no perder la confianza de los socios. El teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Pascuala. «Mañana a las 9 una presentación para el señor Cañete. ¿Preparo el papeleo?» «Sí», marcó rápidamente Mavis. «Y pide café y pasteles, lo de siempre». Trabajó hasta el amanecer, ignorando el dolor de cabeza y el ardor en los ojos. Por la mañana le esperaba un gran día y tenía que estar impecable. Nadie debía darse cuenta de que su vida personal se había convertido en un caos. Solo Estela, dormida en la habitación contigua, oyó a su amiga llorar en voz baja sobre el teclado de su portátil. Mavis llevaba una semana en el piso de Estela. Cada mañana se despertaba en el sofá del salón, que se había convertido en su refugio temporal, y lo primero que hacía era consultar su correo electrónico de trabajo. Pascuala había enviado horarios de reuniones e informes antes del amanecer. Era como si pudiera intuir que su jefa estaba despierta. Los preparativos del viaje a China estaban en pleno apogeo. Claudio Duarte había encontrado el terreno perfecto para el parque tecnológico, un 10% más caro que la opción original, pero sin problemas legales. Mavis comprobaba personalmente cada documento, cada firma, cada sello. No confiaba en nadie más. «Señora Horteliano», Pascuala entró en el despacho con un nuevo montón de papeles. «Su pasaporte y su visado están listos.
Los billetes están reservados para el próximo jueves. Vuelo a las 23:30. Gracias, Pascuala. ¿Y el hotel en Shanghái? La suite en el Grand Hyatt, como pediste. El servicio de transporte al aeropuerto está reservado. El horario de la reunión se ha acordado con la parte china. Mavis asintió. Su fiel ayudante, como siempre, había pensado en todos los detalles. Pascuala se detuvo en la puerta. Le pido disculpas, pero su marido vino esta mañana. Preguntó dónde vivías. ¿Y qué le has dicho? Que no tenía esa información. Fue persistente. Tuve que llamar a seguridad. Hiciste lo correcto. Mavis ajustó las carpetas ya perfectas sobre el escritorio. Si vuelve a aparecer, haz lo mismo. Por la noche, se quedó hasta tarde, revisando la presentación para los socios chinos. Cada diapositiva, cada cifra, cada gráfico tenía que estar impecable. Estela envió un mensaje para decir que había dejado la cena en la nevera, pero Mavis no tenía hambre. Se oyeron pasos en el despacho vacío. Levantó la vista y vio a Severino en la puerta. Mavis cogió el teléfono para llamar a seguridad. Espera, levantó las manos. Solo quiero hablar. No contestas al teléfono, no abres la puerta. ¿Qué puerta? ¿La puerta de la casa que vendiste a mis espaldas? He venido a disculparme. La forma en que actué estuvo mal. Mavis apartó el portátil y miró a su marido con atención. Su traje, habitualmente inmaculado, estaba arrugado, las sombras se dibujaban bajo sus ojos. ¿Te dejó Angélica? No, estamos bien, pero he estado pensando en ti, en nosotros. 15 años de matrimonio no se pueden tirar a la basura. Se puede. Mavis se puso de pie. Ya lo has hecho. Vendiste nuestra casa, cogiste el dinero, planeaste una fuga con tu amante. ¿Qué más quieres que te diga? Puedo hacer las cosas bien, devolverte parte del dinero, ayudarte a encontrar un nuevo lugar donde vivir. Eres patético. Sintió que una oleada de asco crecía en su interior. ¿Vienes a tranquilizar tu conciencia? ¿O es que Angélica se ha enterado de que la mitad del dinero de la venta de la casa me pertenece legalmente, y ahora teme tener problemas con la ley? Severino se sacudió como si recibiera una bofetada. Su rostro se ensombreció de ira. Intento hacer lo correcto, pero lo estás haciendo más difícil de lo que siempre es. ¿Te crees tan listo, tan perspicaz? Y tú misma no te has dado cuenta durante años de que tu marido es infeliz. Fuera, sal ahora mismo. Si no, llamaré a los guardias. Por supuesto que llamaré a seguridad. Siempre estás resolviendo problemas con las manos de otras personas. Ni siquiera puedes divorciarte, escondiéndote en pisos ajenos. A la mañana siguiente fue al banco a primera hora. Revisó todas las cuentas conjuntas, pero nada. Severino había retirado todo el dinero antes de vender la casa. Incluso sus ahorros personales, que él conocía, habían desaparecido. Estela la esperaba en el despacho con una taza de café caliente. Ayer vi a ese cabrón. Seguridad le acompañaba a la salida. Vino a arrepentirse, o mejor dicho, fingiendo arrepentirse. ¿Y qué decidió? Mavis dio un sorbo a su café. Todavía nada. Tengo un viaje a China dentro de 5 días. Unas negociaciones importantes de las que depende el futuro de la empresa. No puedo distraerme con problemas personales. Pero te robó el dinero. Vendió tu casa. Lo sé. Y va a pagar por ello, pero ahora mismo tengo que centrarme en el trabajo. Los días siguientes pasaron volando en un torbellino de reuniones y citas. Mavis había perfeccionado cada detalle de la presentación. Se aprendió los nombres y cargos de todos los miembros de la delegación china. Preparó las respuestas a las posibles preguntas. Encargó un nuevo traje de negocios, azul oscuro, austero pero elegante. La noche antes de partir, se sentó en el piso de Estela a preparar la maleta. Dobló camisas y blusas, alisando cuidadosamente cada arruga. Ordenó los frascos y tubos de su neceser. Comprobó su carné de identidad. ¿Por qué no le demandas después de todo?
Estela le trajo una taza de té. Mientras estás en China, puedo empezar a reunir el papeleo. No, Mavis negó con la cabeza. Tienes razón en una cosa. Un escándalo ahora podría arruinarlo todo. Llevo años ganándome la confianza del señor Cañete. Si sale a la luz la historia del poder falsificado, del robo del dinero, será un duro golpe para mi reputación. Pero eso no es justo. No debería salirse con la suya. No lo hará. Mavis cerró la cremallera de su maleta. Es que la venganza es un plato que se sirve frío. Encontraré la manera de vengarme cuando llegue el momento. Comprobó la alarma de su teléfono, aunque sabía que era poco probable que durmiera. Mañana le esperaba un largo vuelo y luego 2 semanas de negociaciones cruciales. Tenía que estar concentrada, atenta, profesional, impresionar a los socios chinos, conseguir firmar el contrato, y cuando regrese, entonces podremos pensar en la venganza, cómo hacer que Severino pague por su traición, por 15 años de mentiras y manipulación, por el dinero robado y los sueños rotos, pero ahora mismo es solo trabajo, solo el proyecto, solo el futuro de la empresa que depende de su éxito en China. Estela se fue a su habitación, dejando a su amiga sola con sus pensamientos. Mavis sacó una carpeta con documentos, comprobando por enésima vez cada cifra, cada cláusula del contrato. No tenía margen de error en este viaje. Shanghái recibió a Mavis con un calor húmedo y un sinfín de gente en el aeropuerto. Tras 14 horas de vuelo, se sentía agotada, pero se obligó a mantener un aspecto impecable. En la sala de llegadas la recibió un joven con un cartel que decía SRA, Hortellano, representante de la empresa anfitriona. El trayecto hasta el hotel duró más de 1 hora. Mavis mira por la ventanilla del coche los rascacielos resplandecientes, tratando de ordenar sus pensamientos. Su primera reunión con sus socios chinos estaba prevista para mañana y tenía que estar en perfecta forma. La suite del Grand Hyatt era espaciosa y elegante. Mavis colocó sus cosas, colgó los trajes en el armario y sacó el portátil. Sentada en su escritorio, revisó su correo electrónico. Docenas de correos nuevos. Pascual había enviado un calendario actualizado de reuniones y los últimos informes financieros. La hora en Shanghái se había adelantado 11 horas. Mavis llamó a Estela. Todavía era de noche. ¿Qué tal el vuelo? La voz de su amiga sonaba preocupada. Bien, un poco cansada. Mañana primera reunión con los socios. Severino estaba intentando averiguar por mí a dónde habías volado. Mavis apretó el teléfono con más fuerza. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se fuera al infierno. Estaba borracho, diciendo estupideces sobre cómo podías arreglar las cosas. Olvídate de él. ¿Qué hay del papeleo que te pedí que comprobaras? He enviado una consulta a la oficina de registro. En cuanto haya respuesta, te lo haré saber enseguida. Después de la conversación, Mavis intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Bajó al restaurante del hotel y pidió una cena ligera. Repasó la presentación, comprobando cada diapositiva, cada frase. Su teléfono estaba en silencio. Severino había dejado de enviar mensajes tras la conversación de aquella noche en el despacho. Por la mañana se puso su mejor traje, se peinó con cuidado, se maquilló discretamente. El chófer la esperaba en la entrada del hotel a las 8:30 en punto. La oficina de la empresa china estaba situada en uno de los edificios más altos del distrito financiero. La reunión empezó según lo previsto. Mavis presentó el proyecto del Tecnoparque, respondió a todas las preguntas, mostró los cálculos de amortización. Los socios chinos escucharon atentamente, tomaron notas y de vez en cuando hablaban entre ellos en mandarín. Tras la presentación hubo un almuerzo de negocios. Mavis intentó mantener una conversación distendida, mostrando respeto por las tradiciones locales. Había aprendido de antemano algunas frases sencillas en chino que causaron buena impresión a sus socios. De vuelta al hotel, escribió inmediatamente un informe detallado para el señor Cañete.
Después revisó su correo. Entre docenas de mensajes de trabajo había uno de Severino. Lo borró sin abrirlo. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión interminable de reuniones, negociaciones y cenas de negocios. Mavis trabajó sin descanso, sumergiéndose en los detalles del proyecto. Le ayudaba a no pensar en sus problemas personales, en el piso vacío que la esperaba en Asunción, en la traición del hombre en quien había confiado durante 15 años. En su cuarto día en Shanghái, Estela llamó. «Tengo malas noticias». Su voz sonaba preocupada. «He sabido que Severino ha solicitado la disolución de su matrimonio, de forma acelerada, a través de su abogado». Mavis contempló el Shanghái nocturno a través de la ventana panorámica de la suite. «Me esperaba algo así. Quiere tenerlo todo ultimado antes de irse a Miami. Pero si ni siquiera ha recibido el aviso, es ilegal. Eso no importa ahora. Tengo una cena con inversores dentro de 1 hora. Hablamos luego». Colgó el teléfono y empezó a arreglarse para la cena. Maquillaje impecable, pelo perfecto, vestido elegante, su coraza contra el mundo exterior. Nadie debía notar lo herida que estaba, lo cansada que estaba, lo asustada que estaba. Las negociaciones avanzan a buen ritmo. Los socios chinos estaban impresionados por la elaboración del proyecto y la profesionalidad de Mavis. El 10º día en Shanghái, programaron una reunión final para firmar el contrato. La víspera de este importante día, Mavis se quedó sentada en su habitación hasta altas horas de la noche, revisando cada página del contrato. Luego, sacó una fotografía de su maleta, la única que había traído consigo. La foto de su boda, en la que ambos estaban tan felices, tan enamorados. La rompió en pedacitos y la tiró a la papelera. Por la mañana, estaba en la oficina de la empresa china a la hora exacta. La ceremonia de firma del contrato fue solemne. Discursos, felicitaciones, té tradicional. Mavis firmó los documentos con letra clara y segura. Una vez cumplidas todas las formalidades, envió un breve mensaje al señor Cañete. «El contrato está firmado. Volveré en 3 días». En la habitación del hotel la esperaba una carta de Estela. Su amiga le informaba de que Severino había vendido el coche, el que Mavis le había regalado por su último cumpleaños. Al parecer, estaba reuniendo dinero para una nueva vida con una joven amante. Mavis abrió el minibar y sacó una botella de vino. Por primera vez en 15 días, se permitió relajarse. El proyecto que podía definir su carrera había concluido con éxito. El contrato estaba firmado. Ahora podía pensar en sus problemas personales. Saca el portátil y abre el correo electrónico. Varias docenas de correos de Severino sin leer, todos marcados como beso o bepo. Los borró pulsando una sola tecla. Luego abrió un archivo que había guardado en secreto durante los últimos días, los resultados de una auditoría financiera del departamento en el que trabajaba su marido. Había muchas cosas interesantes, muchas transacciones sospechosas. Tal vez le resultara útil en el futuro. Los días restantes en Shanghái se dedicaron a ultimar los trámites y a cenas de despedida con los socios. Mavis estuvo impecable, sonriendo, haciendo brindis, discutiendo detalles de la futura cooperación. Nadie podía adivinar que en su interior se estaba gestando un plan de venganza. Mavis pasó 13 horas en el avión trabajando, preparando un informe sobre el viaje, sistematizando documentos, elaborando un plan de acciones futuras. Volvía a Asunción convertida en otra persona, más fuerte, más dura, más decidida. Nadie más se atrevería a traicionarla, a utilizarla, a engañarla. El avión aterrizó en Asunción de madrugada. Mavis fue directa a la oficina. Sabía que hoy tenía una reunión importante con el señor Cañete, una reunión que podría cambiarlo todo. Asunción recibió a Mavis con un calor sofocante y un sol radiante. Se bajó del taxi frente al edificio de la empresa y se ajustó el traje impecablemente planchado. El guardia de la entrada asintió respetuosamente.
La noticia de la finalización con éxito del contrato chino ya se había extendido por la oficina. Pascuala la recibió en el vestíbulo con una pila de documentos frescos y un vaso de café. Bienvenida, señora Ortellano. El señor Cañete la espera dentro de 1 hora en su despacho. He preparado todos los informes y reunido los últimos resúmenes de los proyectos. Mavis aceptó agradecida el café. ¿Qué novedades hay en el despacho? El señor Severino no ha aparecido en los últimos 3 días. Recursos Humanos recibió su carta de dimisión a voluntad. Bien, ¿qué más? Los socios chinos enviaron una carta oficial de agradecimiento. La he puesto encima de la carpeta para el señor Cañete. En su despacho, lo primero que hizo Mavis fue encender el ordenador y revisar el correo acumulado. Decenas de felicitaciones de compañeros, informes de subordinados, peticiones de otros departamentos. Contestó metódicamente a cada carta, sin dejarse distraer por pensamientos sobre asuntos personales. 15 minutos antes de la cita, Estela llamó a la puerta. «¡Por fin has vuelto!». Su amiga la abrazó. «¿Cómo ha ido la firma?». «Perfecto. Todo el papeleo está hecho. El primer plazo llegará la semana que viene». «¿Y ese sinvergüenza?». «Ahora no», Mavis negó con la cabeza. «Tengo una reunión importante con Cañete. Hablaremos más tarde». Recogió sus papeles y subió al piso superior. La secretaria del señor Cañete, una mujer mayor con una postura perfecta, la hizo pasar inmediatamente al despacho del ejecutivo. Fabricio Cañete se levantó de su mesa para saludarla. Su figura maciza contra las ventanas panorámicas irradiaba fuerza y confianza. «Siéntate, Mavis. Cuéntame cómo ha ido el viaje». Comenzó un informe detallado, acompañando cada declaración con documentos y cifras. Relató las negociaciones, las dificultades para ponerse de acuerdo sobre los detalles técnicos, cómo había conseguido convencer a los socios chinos de la fiabilidad de la inversión. «Impresionante», Cañete escrutó el contrato firmado. «Has superado todas mis expectativas. Llevo mucho tiempo observando tu trabajo». Se levantó y se acercó a la ventana, poniendo las manos a la espalda. «Nuestra empresa está creciendo, nos estamos internacionalizando. Necesitamos gente que pueda pensar globalmente, tomar decisiones complejas, dirigir grandes proyectos». Mavis esperó en silencio la continuación. «Me hago mayor», sonrió Cañete. «Es hora de pensar en quién continuará mi negocio. A mi hijo no le interesan los negocios, es artista y vive en París. Mi hija está casada en Madrid, tiene su propia vida». Volvió al escritorio y sacó una carpeta de documentos de un cajón. «Te ofrezco el puesto de director general de la empresa. Serás mi mano derecha, tomarás decisiones estratégicas, dirigirás todos los proyectos clave». A Mavis se le cortó la respiración. Este puesto era el sueño de todos los altos directivos de la empresa. «Es un gran honor, señor Cañete, y una gran responsabilidad. ¿Está preparada?». «Sí», respondió sin dudar. «Puedo con ello». «Bien», le tendió una carpeta. «Aquí está tu nuevo contrato, la lista de credenciales, las condiciones de empleo. Estúdialo, lo firmaremos mañana». Cuando Mavis salió del despacho, le temblaban ligeramente las manos. Hacía solo un mes su vida se había desmoronado. Traición de su marido, pérdida de su casa, humillación. Ahora había ascendido a lo más alto de la escala profesional. Pascuala la esperaba en la recepción con una nueva pila de papeles. «Su despacho está listo, señora Ortellano. El despacho del director general ya ha sido desalojado y se han hecho algunas pequeñas reformas». «Gracias, Pascuala. Te mudarás conmigo. Necesito una ayudante con experiencia». Estela la esperaba en el antiguo despacho con una botella de champán. «Ya lo sé todo. Toda la oficina está que trina. Vas a ser la nueva directora general». «Sí, mañana firmamos el contrato. ¿Y sabes lo mejor?». Estela bajó la voz. «Tu marido solicitó el puesto hace un mes. Todo el papeleo, todas las referencias.
Estaba seguro de que conseguiría el ascenso. Mavis sonrió lentamente. ¿Ah, sí? Me pregunto qué dirá cuando se entere de la noticia. Todavía no lo sabe. Dicen que voló a Buenos Aires por un par de días, aparentemente preparando su partida a Miami. Déjalo cocinar. Mavis abrió su laptop. Tengo cosas más importantes que hacer. Pasó el resto del día estudiando documentos y elaborando un plan para reorganizar la empresa. Ahora tenía poder, poder de verdad, y lo iba a aprovechar al máximo. Por la noche, Estela la llevó a su piso. Pidieron la cena en su restaurante favorito y abrieron el vino. ¿Te das cuenta de que ahora vas a ser su jefa? Estela sirvió el vino en copas. Severino se pondrá furioso. Si todavía no ha dimitido, Mavis dio un sorbo a su vino. Sea como sea, ya sé qué hacer. ¿Qué te propones? Ya lo verás. Mañana va a ser un día interesante. Sacó la carpeta del contrato del bolso y volvió a examinar cada cláusula. Sueldo, primas, paquete de beneficios, todo era más que generoso. Pero lo más importante era la autoridad. Ahora podía tomar cualquier decisión personal sin consultar a la dirección. Por la noche, Mavis no pudo dormir durante mucho tiempo. Mañana empezaba una nueva etapa de su vida y una nueva etapa de su venganza. Severino pensaba que podía huir con su joven amante, llevándose su dinero. Se equivocaba cruelmente. A las 6 de la mañana ella ya estaba levantada. Llevaba su mejor traje, su maquillaje impecable. Hoy toda la oficina estaría pendiente de ella, la nueva directora general de la empresa. Tenía que estar impecable. Pascuala la recibió en el vestíbulo con una taza de café y la última prensa. Su nuevo despacho está listo, señora Ortellano. El señor Cañete la espera a las 9 para firmar el contrato. Gracias, Pascuala. Prepara también el expediente personal del señor Severino Ortellano. Necesitaré familiarizarme con él. En los ojos de la secretaria hubo un destello de comprensión, pero solo asintió y se dirigió a su escritorio. Mavis subió al nuevo despacho, espacioso, con ventanas panorámicas y muebles caros. Se sentó en el enorme escritorio de caoba y encendió el ordenador. Se acercaba la hora de la venganza. Después de firmar el contrato con el señor Cañete, Mavis decidió pasar por casa para recoger el resto de sus pertenencias. Condujo lentamente por las calles que le eran familiares, preparándose mentalmente para lo que podría ver allí. Cuando aparcó delante de la casa, enseguida se dio cuenta del cambio. Habían quitado las cortinas de las ventanas y había una furgoneta desconocida aparcada en la entrada. La puerta principal estaba abierta. Dentro estaba semioscuro. La mayoría de las lámparas habían desaparecido. Mavis pulsó el interruptor del pasillo, pero no se encendió ninguna luz. En el salón, la mitad de los muebles habían desaparecido. El caro sofá de piel que habían comprado hacía 3 años, la cómoda antigua que había heredado de su abuela y los cuadros de las paredes habían desaparecido. En el comedor solo quedaba la enorme mesa. Sobre su pulida superficie había un sobre blanco. Mavis se acercó despacio y lo cogió entre las manos. Dentro había un trozo de papel con una breve nota escrita con letra familiar. La casa está vendida. Me he llevado el dinero. Adiós. Se hundió en la única silla que quedaba. Severino no solo la había traicionado, sino que había destruido metódica y calculadamente todo lo que les había unido durante 15 años. Había vendido la casa, se había llevado el dinero y se había llevado sus objetos de valor. Ni siquiera se había molestado en explicarse en persona. Se había limitado a dejar una nota, como si hubiera salido a correr. La cocina estaba vacía. Todos los electrodomésticos habían desaparecido, incluida la cafetera favorita de Mavis. Solo quedaban los armarios empotrados y el viejo microondas. Había una taza de café frío sobre la encimera. Alguien de la mudanza debía de habérsela dejado. Subió al primer piso y se asomó al dormitorio. La cama estaba desmontada. El colchón había desaparecido, al igual que el resto de los muebles.
Unos cuantos vestidos viejos que hacía tiempo que no se ponía colgaban huérfanos en el vestidor. Todas sus demás pertenencias, incluida su colección de bolsos y zapatos de diseño, habían desaparecido. El despacho de Severino estaba vacío. Paredes desnudas, marcas de muebles en el parqué. Mavis se acercó a la ventana y miró hacia el patio trasero, donde una vez habían planeado construir una piscina. Ahora solo era un terreno que pertenecía a unos desconocidos. El teléfono de su bolsillo vibró. Estela estaba llamando. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas a los mensajes? Estoy en casa, o mejor dicho, en lo que era mi casa. Quédate ahí, ahora voy. Mavis bajó lentamente hasta el salón. Había unas cuantas fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Al parecer, los de la mudanza no las habían considerado valiosas. En una de ellas aparecían Severino y ella de vacaciones en Brasil, felices, bronceados y enamorados. De eso hacía solo 2 años. Sonó el timbre. Estela entró en la casa como un huracán, pero al ver las habitaciones vacías se quedó helada. ¡Qué escoria!, exhaló. ¿Cuándo tuvo tiempo de organizar todo esto? Mientras estaba en China. 2 semanas es tiempo suficiente para destruir 15 años de vida. Mavis recogió del suelo una fotografía que se le había caído accidentalmente, la foto de su boda. En el reverso había una inscripción escrita a mano por Severino, para siempre tuya. Rompió la fotografía en pedacitos. Vamos a mi casa. Estela cogió la mano de su amiga. Aquí no hay nada más que hacer. Espera, quiero comprobar la caja fuerte del estudio. Subieron las escaleras. La caja fuerte estaba hábilmente oculta tras un falso panel. Solo ella y Severino la conocían. Mavis marcó el código, el mismo que había utilizado 15 años atrás. La cerradura hizo clic. El interior estaba vacío. Desaparecieron todos los documentos, las joyas y el dinero que habían guardado para los días de vacas flacas. Solo en el estante inferior había un viejo sobre. Mavis lo abrió. Dentro estaban los documentos del terreno que pensaban comprar para construir una casa de campo. Al parecer, Severino los había considerado inútiles. Ya está. Cerró la puerta de la caja fuerte de un portazo. 15 años de vida empaquetados en un billete y una caja fuerte vacía. Bajaron las escaleras. En el pasillo, Mavis echó un último vistazo a la casa que había sido su fortaleza, su refugio durante tantos años. Ahora era solo un espacio vacío lleno de fantasmas del pasado. Fuera, les recibió un día soleado. La vecina de enfrente estaba regando sus flores y saludando con la mano. Aún no sabía que Mavis ya no vivía aquí, que ahora se había quedado sin casa, engañada, traicionada. En el coche de Estela, Mavis sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Todas las cuentas estaban vacías. Severino había conseguido retirar dinero antes de que ella regresara, incluso de su cuenta personal que él conocía. ¿Cuál es el plan?, preguntó Estela entrando en la carretera principal. Para empezar, un trabajo. Tengo que asentarme en mi nuevo puesto, demostrar a todo el mundo que soy digna de este ascenso. ¿Y después? Y luego veremos cómo reacciona Severino ante la noticia de que su mujer se ha convertido en su jefa. Volvieron al despacho. Pascuala las recibió con un montón de papeles que requerían atención inmediata. Mavis se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en la casa vacía y en la traición de su marido. Por la noche, sentada en el piso de Estela, hizo metódicamente una lista de todo lo que había que hacer: buscar un nuevo lugar donde vivir, comprar lo esencial, ropa, electrodomésticos, muebles, ponerse en contacto con un abogado, bloquear el resto de las cuentas para que Severino no pudiera acceder a ellas. ¿Estás bien?, Estela le trajo una taza de té. Bien, continuó Mavis tecleando en su portátil. Solo que lleva un tiempo organizarse. No me refiero a eso. ¿Cómo lo llevas emocionalmente? ¿Emocionalmente? Mavis se apartó de la pantalla.
¿Sabes qué es lo más raro? No siento casi nada. Es como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Marido traicionado, dinero robado, casa vendida. Parece el argumento de un melodrama barato. Es un shock. Dolerá más después. Tal vez. Pero ahora mismo no tengo tiempo para emociones. Tengo que ser fuerte, sereno, profesional. El nuevo director general no puede permitirse la debilidad. Volvió al trabajo, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos. Las palabras de la nota de Severino resonaban en su cabeza, cortas, brutales, definitivas. ¿Cómo pudo hacer algo así? Cuando había pasado de ser un marido cariñoso a un calculador estafador. Por la noche, Mavis permaneció mucho tiempo despierta en el sofá del salón de Estela. En la oscuridad aparecían imágenes de su vida en común con Severino, la primera cita, la proposición de matrimonio, la boda, la compra de una casa, los viajes juntos. Todo aquello resultó ser una mentira, un bonito decorado tras el que se escondía una persona completamente distinta. Llegó a la oficina a primera hora de la mañana. Se sentó en la mesa de su nuevo despacho y encendió el ordenador. Una notificación apareció en la pantalla. En 3 días, el Consejo de Administración la presentaría formalmente en su nuevo cargo. Tenía tiempo para prepararse y para averiguar cómo utilizar su nuevo poder. El primer día oficial de Mavis como consejera delegada comenzó a las 7 de la mañana. Entró en el edificio de la empresa y los guardias de seguridad se estiraron obedientemente para recibir a la nueva ejecutiva. En el vestíbulo, los empleados se separaron para despedirla. La noticia de su nombramiento ya había corrido por las plantas. El despacho de la consejera delegada ocupaba un rincón de la última planta. Pascuala tuvo tiempo de organizar el traslado de todas las cosas de Mavis desde el antiguo despacho, ordenar las carpetas en los armarios, instalar el nuevo ordenador. Había una taza de café recién hecho y un jarrón de orquídeas blancas sobre el escritorio. «Buenos días, señora Orteliano». Pascuala le puso delante la agenda. A las 10, reunión con los jefes de departamento. A las 11:30, una videoconferencia con los socios chinos. Después de comer, reunión con los abogados sobre los nuevos contratos. Mavis abrió la agenda. En la primera página había una nota adhesiva. El señor Severino Orteliano ha vuelto de Buenos Aires. Le han visto en la oficina hace 1 hora. Gracias, Pascuala. Envíe a Claudio Duarte y a Estela Montiel a verme y prepara el expediente personal del señor Orteliano. Encendió el ordenador y se puso manos a la obra. Había que revisar decenas de informes, firmar órdenes, contestar cartas importantes. El nuevo puesto exigía una concentración total. A las 9, Claudio y Estela entraron en el despacho. «Siéntense», dijo Mavis indicando las sillas junto a su enorme escritorio. «Tengo una conversación importante que mantener con vosotros». Sacó una carpeta. «Claudio, necesito una auditoría completa del departamento donde trabaja Severino Orteliano. Todas las transacciones financieras de los últimos 6 meses, todos los contratos, todos los gastos de viaje». Duarte asintió comprensivo. «Lo investigaré personalmente. Si hay alguna irregularidad, la encontraremos. Estela, revisa todos los proyectos de marketing que ha manejado Angélica Ibarrola. Me interesan especialmente sus viajes de negocios con el señor Orteliano». «Ya empecé». Estela sacó su portapapeles. «Hay algunos puntos interesantes. Por ejemplo, el viaje que hicieron juntos a Miami hace 1 mes, oficialmente para reunirse con clientes, pero no hay constancia de la reunión, ni lista de clientes». Llamaron a la puerta. Pascuala entró con una nueva pila de documentos. «Señora Orteliano, el señor Severino solicita una cita. Está esperando en la recepción». Mavis miró a Estela. «Que espere, tengo una reunión». Siguieron hablando de los planes de reorganización de la empresa. Media hora después, Pascuala volvió a asomarse al despacho. «Sigue esperando. Dice que es urgente». «De acuerdo». Mavis se enderezó en su silla.
Que pase. Claudio, Estela, quedaos, por favor. Severino entró en el despacho, exudando su habitual seguridad en sí mismo. Pero al ver a Mavis en la mesa del director general, le cambió la cara. ¿Cuál es el chiste? Se detuvo en mitad del despacho. ¿Por qué estás sentada aquí? Tome asiento, señor Orteliano. Mavis señaló una silla libre. ¿Qué tal su viaje a Buenos Aires? ¿Qué pasa? ¿Por qué está en este despacho? Porque soy el nuevo director general de la empresa. El señor Cañete me nombró hace 2 días, tras la finalización con éxito del proyecto chino. Severino se puso pálido. Eso es imposible. Yo solicité el puesto. Tengo más experiencia, yo... Siéntese, repitió Mavis con más firmeza. Tenemos algunas cosas que discutir. Bajó lentamente a la silla, sin dejar de mirarla. En primer lugar, tu carta de dimisión. Sacó un documento de una carpeta. No la he firmado. Sigue siendo empleado de la empresa. No voy a trabajar aquí, y menos bajo su supervisión. Olvidaste añadir señora Orteliano o señora directora general, sonrió Mavis. La subordinación es muy importante. Severino se levantó de un salto. Basta de esta farsa. ¿Me estás vengando por la casa? ¿Por el dinero? Te dije que era necesario para... Siéntate. Su voz azotó como un látigo. Aún no he terminado. Tengo algunas preguntas acerca de sus estados financieros. Claudio, muéstramelos, por favor. Duarte desplegó el portátil mostrando tablas de cifras. Hemos descubierto algunas transacciones extrañas. Por ejemplo, gastos de viaje para reuniones que no existen, doble pago de hoteles, facturas excesivas por gastos de hostelería. Esos son calumnias. Severino volvió a ponerse pálido. Voy a demandar. Demandar, se encogió de hombros Mavis. Ya que estás, explícale al juez por qué volaste a Miami con la señora Ibarrola a cuenta de la empresa y por qué le pagaste la estancia en un hotel de 5 estrellas. ¿Me estabas siguiendo? No, se llama auditoría, el procedimiento habitual cuando hay un cambio en la dirección. Severino se acomodó lentamente en su silla. Su confianza en sí mismo se derretía ante sus ojos. ¿Qué quieres?, preguntó ensordecedoramente. ¿Y ya? Nada. Solo cumplir con mis obligaciones como director general, verificar la disciplina financiera, controlar los gastos, velar por el bienestar de la empresa. Sacó otro documento. Aquí tienes una orden para tu traslado a la sucursal de la empresa en Ciudad del Este, una pequeña ciudad en la frontera con Brasil. Dirigirás el departamento de ventas local. No puedes hacer eso. Sí puedo. Es una necesidad comercial. Si te niegas, tendré que despedirte y denunciarte a la fiscalía. Se hizo un gran silencio en el despacho. Severino miró a la mujer de la mesa del director general y no la reconoció como su esposa. ¿Dónde se había metido la Mavis suave y comprensiva que siempre le había apoyado? Tienes hasta mañana para tomar una decisión. Se volvió hacia los papeles de la mesa. Ahora, si me disculpas, tengo una importante videoconferencia. Cuando la puerta se cerró tras Severino, Estela silbó. Eso sí que ha sido intenso. Pensé que iba a explotar. Va a explotar, continuó Mavis hojeando los papeles. Cuando se dé cuenta de que Ciudad del Este está a 8 horas en coche de Asunción y que es poco probable que su preciosa Angélica quiera mudarse a una ciudad de provincias. ¿Y si se niega? Entonces entregaremos los documentos sobre su fraude financiero a la Fiscalía, y sus sueños de una vida agradable en Miami se verán truncados por los barrotes de una celda. Claudio reunió sus papeles. Seguiré investigando. Estoy seguro de que encontraremos muchas más cosas interesantes. Cuando se fueron, Mavis se reclinó en su silla. Por dentro, todo le temblaba, pero por fuera permanecía tranquila y serena. Había ganado el primer asalto de la confrontación. Ahora tenía que prepararse para el siguiente. Sabía que Severino no se rendiría tan fácilmente. Pascuala trajo una nueva taza de café y una pila de documentos para firmar.
Señora Ortellano, los socios chinos están al teléfono. ¿Empezamos la videoconferencia? Sí, Pascuala. Y por favor, prepara una orden para destinar al señor Ortellano a Ciudad del Este, a partir de mañana. Encendió el ordenador y se preparó para una conversación de negocios. Los problemas personales podían esperar. Lo importante ahora era demostrar a todos que era digna de su nuevo puesto. Esa tarde, Mavis se quedó hasta tarde en la oficina. Revisó los informes preparados por Claudio Duarte, y con cada página aumentaba su enfado. Severino no solo la había engañado en su vida privada, sino que llevaba años realizando pequeñas estafas financieras en la empresa, facturas falsas, gastos inflados, viajes de negocios ficticios. Por separado, las cantidades parecían insignificantes, pero juntas sumaban una cifra impresionante. Llamaron a la puerta. Levantó la vista y vio a Severino en el umbral. Su traje, habitualmente impecable, estaba arrugado y la corbata torcida. «Tenemos que hablar». Entró en el despacho sin esperar invitación. «La jornada laboral ha terminado, señor Ortellano. Mañana trataremos todos los asuntos». «Basta ya». Golpeó con fuerza el escritorio con la palma de la mano. «Deja de jugar al gran jefe. Eres mi esposa». Era esposa. Mavis recogió con calma los papeles en una carpeta. «Hasta que vendiste nuestra casa, me robaste el dinero y huiste con una joven amante». «Te lo explicaré todo. Solo escúchame». Se reclinó en su silla. «Te escucho con atención. Explícame por qué traicionaste a la mujer que estuvo a tu lado durante 15 años. ¿Quién te apoyó, creyó en ti, construyó un futuro compartido contigo?» Severino se hundió en una silla. Su confianza en sí mismo se derretía ante sus ojos. «Tú no lo entiendes. Angélica, ella es diferente. Con ella me siento vivo, joven, exitoso. Y contigo, siempre has sido demasiado correcto, demasiado ambicioso. Siempre trabajo, proyectos, carrera. ¿Por eso decidiste robarme el dinero? ¿Vender la casa a mis espaldas?» Necesitaba fondos para un nuevo comienzo. Angélica sueña con abrir su propio negocio en Miami. Tiene grandes planes. Mavis sonrió amargamente. «Grandes planes a mi costa. ¿Qué edad tiene esa Angélica tuya? ¿25? ¿Crees que realmente te ama? ¿O solo necesita un mecenas rico? No te atrevas a insultarla». Severino se levantó de un salto. «Ella es sincera, pura. No está corrompida por el dinero y el poder, no como tú». «¿Pura?» Mavis sacó unas fotos de una carpeta. «Aquí está en una fiesta privada con un famoso hombre de negocios. Eso fue un mes antes de que os conocierais. Y aquí está en un restaurante con otro hombre. Hace 2 semanas, mientras tú volabas a Buenos Aires». Cogió las fotos. «¿De dónde las has sacado?» «Un buen ejecutivo debe tener contactos. Hice averiguaciones sobre tu amante». «¿Sabes lo que averigüé? Ha estado casada 2 veces antes. Ambas veces con hombres ricos mucho mayores que ella. Ambos divorcios terminaron en grandes liquidaciones». Severino se puso pálido. «Estás mintiendo. Esto no es más que una venganza. Tengo copias de sus certificados de matrimonio y divorcio en mi escritorio. ¿Quiere verlas? O papeles de demandas de sus exmaridos. Es una cazadora profesional de hombres ricos, Severino, y tú no eres más que otra víctima». Se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «Eso no puede ser. Ella dijo que nunca estuvo casada. Dijo muchas cosas, como que te quería y que soñaba con un futuro juntos. Y ya le ha echado el ojo a su próxima víctima, en esa foto de ahí, con el hombre de negocios». Mavis se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La asunción nocturna se extendía tras el cristal, titilando con miles de luces. «¿Sabes qué es lo gracioso? Me traicionaste, me robaste el dinero, arruinaste nuestra vida. ¿Y para qué? Por una mujer que te utiliza igual que ha utilizado a otros hombres antes que tú». «Devolveré el dinero», dijo Severino con voz apagada. «Hasta el último céntimo. Solo no me envíes a esa maldita Ciudad del Este». Demasiado tarde.
La orden para tu traslado ya está firmada y sigue siendo una opción suave. Podría entregar documentos sobre tus maquinaciones financieras a la fiscalía. Levantó la vista. No harás eso. 15 años de matrimonio significan algo. Significaban. Volvió ella a la mesa. Hasta que decidiste que podías tacharlos con una nota en la mesa de la cocina. Un pesado silencio flotaba en el despacho. Severino parecía destrozado. No había ni rastro de su habitual seguridad en sí mismo. ¿Qué debo hacer?, preguntó al fin. Mañana a las 9 de la mañana recibirás todos los papeles del traslado. Dentro de una semana debes empezar a trabajar en tu nuevo puesto. Dejarás el coche de la empresa en el garaje y tomarás un autobús de enlace a Ciudad del Este. ¿Y si me niego? Entonces tu conducta fraudulenta acabará en la mesa del fiscal, y en lugar de la soleada Miami, irás a la cárcel. Severino se levantó lentamente. Has cambiado. Te has vuelto violento. No, solo dejé de ser un tonto ingenuo que creía cada palabra que decías. Tú mismo me enseñaste a ser cruel. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sabes, yo te amaba. Érase una vez. Vete. Su voz era gélida. Y no olvides pasar mañana por recursos humanos para el papeleo. Cuando la puerta se cerró tras él, Mavis se hundió en una silla. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. Sacó el teléfono y marcó el número de Estela. «Ha venido», dijo cuando su amiga contestó. Le enseñé las fotos de Angélica. ¿Y cómo reaccionó? Como el típico hombre narcisista, no podía creer que le estuvieran utilizando, que su bella y joven amante había resultado ser una calculadora cazadora de maridos ricos. ¿Realmente lo estás enviando a Ciudad del Este? Sí, que sienta lo que es que te arruinen toda la vida, cuando tienes que empezar de cero en una ciudad extranjera, sin dinero, sin apoyo, sin perspectivas. Dio por terminada la conversación y volvió a su papeleo. El trabajo la ayudaba a no pensar en el dolor que le roía el corazón, en la traición del hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo, en los 15 años de su vida construidos sobre mentiras. Pascuala se asomó al estudio. «Señora Ortellano, se hace tarde. ¿Le pido un taxi?» «Gracias, Pascuala. Trabajaré un poco más». La secretaria asintió comprensiva y salió. Mavis abrió una nueva carpeta. Los informes de las operaciones financieras del departamento de Severino del año anterior. Buscó metódicamente cada discrepancia, cada transacción sospechosa. Estas eran sus armas, números, hechos, documentos, e iba a sacarles el máximo partido. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Mavis acababa de entrar en su despacho cuando Pascuala le informó de que el señor Severino Ortellano estaba esperando en la recepción con su abogado. «Que esperen». Mavis encendió su ordenador y se sumergió en la lectura del correo de la mañana. Una hora más tarde pulsó el botón del selector. «Pascuala, invita al señor Ortellano con su representante y llama a Claudio Duarte con los informes financieros». Entró primero Severino, pálido, con ojeras. Le siguió un hombre mayor con un traje caro y un maletín de cuero en la mano. Claudio ya esperaba en el despacho con una carpeta de documentos. «Tomen asiento, caballeros». Mavis indicó las sillas. «¿A qué debo esta visita tan temprana?» El abogado tosió. «Señora Ortellano, mi cliente considera que la orden de traslado a la sucursal no es razonable y es contraria a la legislación laboral. Hemos preparado una objeción formal». Mavis aceptó el papel extendido, lo leyó despacio. «Es una posición interesante. Claudio, por favor, muéstrame los resultados de la auditoría financiera». Duarte extendió gráficos y tablas sobre la mesa. «En los últimos 6 meses hemos encontrado un mal uso de los fondos de la empresa por valor de más de $50,000. Aquí hay informes de gastos de viaje, aquí hay gastos de hospitalidad exagerados y estas son facturas de consultoría ficticias». El abogado palideció mientras estudiaba los documentos.
Severino permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Tenemos dos opciones. Mavis cruzó las manos sobre la mesa. Una, el señor Hortellano acepta el traslado a Ciudad del Este y empieza en su nuevo puesto dentro de una semana. 2. Entregamos todo el material a la fiscalía. Eso es chantaje, siseó Severino. No, estos son negocios. Estoy protegiendo los intereses de la empresa. Tu fraude financiero ha causado graves daños. El abogado susurró algo al oído de Severino. El hombre se levantó bruscamente. Muy bien. ¿Quieres una guerra? Tendrás tu guerra. Contaré a todo el mundo cómo conseguiste este puesto. Cómo te acostaste con Cañete para... No terminó. Mavis pulsó un botón del teléfono y 2 guardias entraron en el despacho. Señor Hortellano, está usted despedido. Por calumnias, fraude financiero y violación de la ética empresarial. Seguridad le acompañará a la salida. Sus pertenencias de oficina serán entregadas más tarde. No puede hacer eso. Corrió hacia el escritorio, pero los guardias ya lo tenían agarrado por los brazos. Soy su marido. Era un marido, antes de que me robaras el dinero y vendieras nuestra casa. Ahora solo eres un empleado despedido que causó daños a la empresa. El abogado se apresuró a reunir papeles. Vamos a demandar. Por favor, Mavis le entregó una gruesa carpeta. Aquí tiene copias de todos los documentos sobre las irregularidades financieras de su cliente. Remítalos al juzgado junto con la demanda. Mientras les llevaban fuera, el silencio se hizo en el despacho. Claudio recogió los informes esparcidos por la mesa. ¿Seguro que no quieres presentar una denuncia en la fiscalía? Todavía no. Que sufra en la oscuridad a la espera de que lo detengan. Es el mejor castigo para alguien como él vivir con miedo. Cuando Claudio se fue, Estela entró en el despacho. Lo he oído todo. ¿De verdad se atrevió a acusarte de tener un lío con Cañete? Esa es su última baza. Mavis se frotó las sienes con cansancio. Pensó que podría intimidarme, manchar mi reputación. ¿Y Angélica? ¿No dijo nada de ella? Seguro que ya ha encontrado una nueva víctima. Las mujeres así no pierden el tiempo con perdedores sin dinero. Pascuala trajo café recién hecho y una nueva pila de documentos para firmar. El día siguió. Reuniones, negociaciones. Mavis trabajó con redoblada energía, tratando de no pensar en la escena que se había desarrollado por la mañana. Por la noche, sentada en su despacho, consultó las noticias en Internet. Una foto de Angélica en la inauguración de un nuevo restaurante, con un anciano empresario del brazo. Así que había encontrado una nueva víctima. Llamaron a la puerta. Era otra vez Severino, arrugado, despeinado, con los ojos desorbitados. Por favor, se desplomó de rodillas ante su escritorio. Por favor, no me arruines la vida. Lo tengo todo resuelto. Me he dado cuenta de mis errores. Levántese, señor Hortellano. Se está deshonrando a sí mismo. ¿Qué clase de amo soy? Soy tu marido. ¿Recuerdas cómo empezamos? ¿Cómo hicimos planes? ¿Cómo soñamos con el futuro? Lo recuerdo. Y recuerdo cómo traicionó todos esos sueños. Cómo vendiste nuestra casa, robaste mi dinero, planeaste tu fuga con tu amante. Lo devolveré todo. Venderé el coche, pediré prestado a mis amigos, pediré un préstamo. Mavis pulsó el botón de llamada de seguridad. Es la segunda vez en este día que irrumpes en mi despacho sin invitación. A la tercera, llamaré a la policía. No puedes ser tan cruel. Se agarró al borde del escritorio. ¿Esto es todo poder? ¿La posición? ¿El dinero? ¿Te han hecho desalmada? No, son ustedes los que me han hecho así, por tu traición, tus mentiras, tu manipulación. Entraron los guardias. Severino no opuso resistencia mientras lo levantaban de las rodillas y lo conducían a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Lo amaba. De verdad que sí. Llévenselo. Mavis se volvió hacia la ventana. Y ponedlo en la lista negra. No más visitas.
Cuando todo quedó en silencio, sacó una fotografía del cajón de su escritorio, la foto de su boda. La rompió en pedacitos y la tiró a la papelera. El pasado estaba en el pasado. Lo único que le quedaba era el trabajo y una venganza que aún no había terminado. Pascuala trajo el correo de la tarde y una taza de té de hierbas. Señora Ortellano, mañana a las 10 hay reunión del consejo. El señor Cañete ha pedido un informe sobre la reorganización de la empresa. Gracias, Pascuala. Me quedaré hasta tarde. Tengo que revisar los documentos. Se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en el hombre al que una vez había amado, que la había traicionado de forma tan cruel y calculadora, que ahora debía de haberse dado cuenta de que no solo había perdido a su mujer, sino también su carrera, su reputación, su futuro. La venganza estaba servida, pero ¿por qué la sentía tan vacía y fría? Fue una semana después del despido de Severino. Mavis estaba totalmente inmersa en su trabajo, pasando de 12 a 14 horas al día en la oficina. Reorganizaba metódicamente la estructura de la empresa, nombraba nuevos jefes de departamento, celebraba reuniones interminables. Aquella mañana llegó antes de lo habitual. Pascuale ya la esperaba en la recepción con una taza de café recién hecho y los periódicos de la mañana. Buenos días, señora Ortellano. A las 10, reunión con los directores de sucursal. A las 12, videoconferencia con los socios chinos. Y hay una carta del abogado del señor Severino. Mavis cogió el sobre pero no lo abrió. ¿Y los informes sobre la reorganización del departamento de ventas? Claudio Duarte ha enviado los cálculos preliminares. Los he puesto en tu mesa. En su despacho, Mavis revisó primero los cálculos de Claudio. Las cifras parecían prometedoras. La nueva estructura de gestión iba a mejorar considerablemente la eficacia. Solo entonces abrió el sobre del abogado. Severino exigía una indemnización por despido improcedente y amenazaba con un escándalo público. Mavis guardó tranquilamente la carta en la carpeta de documentos. Tenía cosas más importantes que hacer. Estela llamó a la puerta. «Hola, ¿te has enterado de las últimas noticias?» «¿Qué noticias?» «Angélica renunció. Dicen que voló a Miami con un anciano hombre de negocios. Y a Severino lo vieron en un bar de las afueras, borracho, despeinado». Mavis siguió mirando los papeles. «Eso ya no me interesa». «Vamos, se supone que debes sentirte satisfecha. Lo perdió todo. Su amante, su trabajo, su reputación. Se ha hecho justicia». «Estela, tengo una reunión con los directores de sucursal en 5 minutos. Hablemos más tarde». Todos los altos directivos de la empresa estaban reunidos en la sala de conferencias. Mavis presentó la nueva estructura de gestión, respondió preguntas y repartió tareas. Podía sentir las atentas miradas sobre ella. Todos esperaban ver cómo se comportaría la nueva directora general. Tras la reunión, Claudio Duarte la interceptó. «Señora Ortellano, hemos terminado una auditoría completa de las finanzas del último año. Descubrimos algunos puntos más interesantes en el trabajo de su ex marido. Envía los materiales a los abogados, que estudien la posibilidad de cargos criminales. ¿De verdad quieres llevar esto a juicio?» Mavis le dirigió una larga mirada. «Quiero que la empresa sea ordenada, sin favores, sin excepciones, incluso para antiguos miembros de la familia». De vuelta al despacho, encontró a Pascuala con un nuevo lote de papeles. «Ha llegado una delegación de la sucursal china. Están esperando en la pequeña sala de conferencias. Y el señor Severino intentó entrar de nuevo en el edificio. Seguridad no le dejó entrar». «Bien. Prepara los documentos para la reunión con los chinos». Las negociaciones con los socios chinos duraron varias horas. Mavis discutió metódicamente cada punto del acuerdo, sin dejarse distraer por pensamientos ajenos. Cuando por fin se marchó la delegación, se sentía muy cansada. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era el señor Cañete. «¿Cómo lo llevas, Mavis?» «Todo está bajo control, señor Cañete. La reorganización va según lo previsto».
Se sentó en la silla frente a su escritorio. Me he enterado de la situación de su marido. Lo comprendo. Ex marido, y no vale la pena compadecerse, son solo negocios. Te has vuelto más dura, más frío. Me he vuelto más eficiente. ¿No es eso lo que querías cuando me nombraste para este puesto? Cañete negó con la cabeza. Quería un ejecutivo que pudiera llevar a la empresa al siguiente nivel, pero no a costa de perder su humanidad. No se preocupe, lo estoy haciendo bien. Cuando se marchó, Mavis permaneció inmóvil durante largo rato, mirando la ciudad por la ventana. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Stella. «¿Estás libre esta noche? Ven a mi casa». Esa noche se sentaron en el nuevo piso de Mavis, lujoso pero impersonal, sin una sola fotografía en las paredes. «¿Sabes?» Stella hizo girar un vaso de vino entre sus manos. «Temo por ti. Es como si hubieras congelado todos los sentimientos. Es más fácil así. El trabajo requiere concentración total. Pero eres una persona viva. No puedes esconderte siempre detrás de documentos y reuniones». Mavis dejó su vaso. «No me escondo. Hago lo que tengo que hacer. Construir mi carrera, hacer crecer mi empresa, tener éxito. ¿Y tu vida personal? Te tengo a ti, tengo un trabajo. Eso es suficiente». En ese momento sonó el teléfono. Era un número desconocido. «Señora Ortellano, es del bar El Puerto. El señor Severino está aquí. En un estado inadecuado. Llama a su número como contacto». Mavis dudó un segundo. «Llámale un taxi. Pagaré la cuenta con tarjeta». Stella miró atentamente a su amiga. ¿Era él? No importa. Hablemos de otra cosa.